Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 621-2016, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial de los artículos 2, inciso E, artículo 16, 35, 39, 68 y 70 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala. Ley de extinción de dominio, acción interpuesta por el abogado Mario René Cano Gutiérrez. El secretario general adjunto dará lectura a la relación de las normas denunciadas, petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En la presente acción, las normas denunciadas son a las que se ha hecho referencia y la petición de fondo es que oportunamente se pronuncie la sentencia que en derecho corresponde, declarando la acción de inconstitucionalidad general por vicio parcial de ley contra los artículos 2, inciso E, 16, 35, 39, 68 y 70 de la Ley de Extinción de Dominio, decreto número 55-2010, emitido por el Congreso de la República de Guatemala con fecha 7 de diciembre de 2010, en virtud de contener la misma vicio parcial de inconstitucionalidad y en consecuencia queda la misma sin vigencia, por lo que dejará de surtir efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, que a consecuencia de lo anterior se ordene la publicación de la sentencia respectiva en el Diario Oficial. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán exponer sus fundamentos de derecho en los que basan sus formulaciones. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante, abogado Mario René Cano Gutiérrez. Muy buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Antes que todo, déjenme decirles que es un honor realmente estar delante de ustedes tratando de discutir en sí el discurso que va a fundamentar la justicia con base a la premisa mayor que es el derecho natural, que realmente puede ser discutido por medio del derecho positivo. Esto deviene también del hecho de que a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que existía allá por el año 640 a.C. a un rey que le llamaban Midas, y este rey realmente decían que todo lo que tocaba era oro. Sin embargo, muchas personas no saben de que esta persona murió siendo pobre. Hoy en Guatemala vemos con mucha preocupación el hecho de que todo lo que se toca por parte de una investigación o en sí el ente facultado de la investigación declara como delito, declara a las personas como faltantes a la conducta jurídica, la cual norma nuestra sociedad. Todo este tipo de situaciones devienen el decremento no solo de una justicia y no solo de una democracia demasiado joven. Creemos de que para esa fundamentación deben existir no solo leyes y normas que sean apegadas a derecho, sino que sean evolutivas conforme al espacio, el tiempo y a la sociedad. Cuando la ley de extinción de dominio se promulga, lo que realmente pretendía era perseguir aquellos bienes, aquellos dineros, dice la doctrina, los cuales devienen de un ilícito o de varios ilícitos, narcotráfico, crimen organizado, ahora vemos corrupción, pero también tiene que verse enfocada la norma bajo algunos parámetros constitucionales. Recordemos que el derecho natural es el derecho del cual todos gozamos al momento de la creación de una república. Lo que se pretende es de que el individuo no solo esté protegido por el Estado, sino que dé esas normas facultativas para la protección de lo mismo. También creemos bajo esa perspectiva y la circunstancia, y creí en su momento como jurista y como abogado, la necesidad de poder presentar ante ustedes por qué estos artículos deben declararse inconstitucionales. 15 minutos es un tiempo muy pequeño en realidad para poder hacer un alegato un poco más preciso. Sin embargo, al momento de la presentación de la acción de inconstitucionalidad, ustedes se pueden dar
un poco mejor idea de lo que yo pretendía o pretendo demostrar. Realmente existe una teoría de Carlos Santiago Nino, y es la ética del Estado. Y la ética del Estado va a formular la siguiente premisa, y es de que el Estado tiene que prevalecer sobre cualquier interés particular, no se puede prestar al manejo, no se puede prestar a alguna situación que contravenga el derecho natural de la persona. Entrando en materia en sí, honorables magistrados, la ley de extinción de dominio deviene de postulados económicos, de postulados canónicos, de postulados de derecho privado. Realmente esto deviene o se desvanece al momento de que entra una corriente neoclásica, la cual nos indica a nosotros que ya no es con más horas de trabajo que se consigue alguna mejor remuneración, sino que la sociedad se ha visto enmarcada en el hecho de la preferencia con algunos individuos, y esto hace que el crecimiento económico de la persona sea mayor, y no tanto por el trabajo o no tanto por las horas de trabajo que la persona tenga. Y esto también contraviene el hecho en sí de que el artículo 2, inciso E, a nosotros nos habla de la ley de extinción de dominio, nos habla en sí de varias figuras penales que se quieren mezclar en una ley de extinción de dominio. Se habla del comiso. El comiso es una pena accesoria que se da en materia penal al momento de una sentencia debidamente ejecutoriada, en donde la persona, en donde el tribunal no solo aplica una sentencia condenatoria de tiempo, sino que una sentencia también del comiso o adquirir el bien a favor del Estado de Guatemala. Sin embargo, la ley de extinción de dominio es un híbrido, dicen. Y este híbrido deviene porque tiene características civiles, tiene características penales. El problema es la conjunción del mismo al momento de la aplicación. Nosotros tenemos que realmente examinar ese tipo de situaciones porque, como más adelante lo indico, en el artículo 35, en el artículo 38, en el 68 indica que existe una reforma de ley. La ley de extinción de dominio viene y reforma artículos del Código Penal en donde le da un nuevo significado al comiso. No puede ser posible que una ley general venga y en su momento procesal modifique un concepto de comiso cuando es una ley penal. Son postulados que devienen de leyes ordinarias generales, son fundamentales. Entonces, si el comiso indica no lo ordena un juez, entonces entra extinción de dominio. Entonces sí o sí, el bien se lo tiene que quedar el Estado. Ahí deviene la vulneración del derecho de propiedad. Ahí deviene la vulneración del debido proceso. Pero me es importante a mí mencionar y hablar un poco más sobre el artículo 16 de la misma ley. El artículo 16 nos indica a nosotros, como ustedes bien lo saben, de que el Ministerio Público tendrá el tiempo suficiente o faculta al Ministerio Público para que el tiempo que sea necesario pueda investigar. El problema acá es la contravención de dos artículos fundamentales en la ley, que es el debido proceso y el derecho de defensa. No puede pasar una eternidad el Ministerio Público investigando. Se le tiene que poner un plazo razonable a esta ley para que el Ministerio Público pueda investigar en realidad, o nos pueda dar la oportunidad nosotros para presentar, porque en la ley de extinción de dominio la persona es quien tiene la carga de la prueba, para nosotros poder demostrar la legitimidad de dónde provino el bien y en ese momento hacer uso de nuestro derecho de defensa. No podemos nosotros dejar para la posteridad el hecho de que el Ministerio Público pueda investigar. ¿Por qué? No es 1, 2, 3, 4 casos que tengo en extinción de dominio. Tengo procesos, honorables magistrados, que llevan más de 4 años en donde hay vehículos y bienes muebles, los cuales hasta el día de hoy los vehículos los han dejado sin motor, los vehículos están inservibles y no se ha iniciado con una acción de extinción de dominio. No es posible realmente que esta ley, que si bien es cierto lo que busca como premisa mayor es la extinción de los bienes a favor del Estado, sin embargo, protegiendo en todo momento los derechos constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, para nosotros poder legitimar y en sí hacerle ver al juzgador de dónde proviene el origen lícito de los bienes, no lo podamos hacer porque no existe un plazo. ¿Cuánta resolución del juez de extinción de dominio fija un plazo que a su consideración es prudente para iniciar la acción?
Sin embargo, la ley tiene que ser expresa al momento de fijar una posición e indicarnos a nosotros en sí el hecho de que exista un plazo razonable para que el Ministerio Público no solo investigue, sino que nos dé la oportunidad, no como un favor, sino que nos dé el derecho de poder hacer vivo el derecho de defensa y poder presentar nosotros la documentación respectiva para hacer valer ese derecho de legitimidad sobre el bien inmueble o bien mueble que se está en ese momento ordenando una medida cautelar. ¿Cuánto puede durar una medida cautelar? No lo sabemos, porque la ley no es expresa, porque la ley no nos lo indica. El artículo 10 de la ley del organismo judicial nos indica que la ley la tenemos que entender a letra muerta o en su espíritu. Sin embargo, ¿qué ley podemos entender nosotros si esta ley no tiene un plazo razonable para investigación? Por eso, honorables magistrados, realmente es de poner un poco de cuidado, y yo por eso es que solicité en realidad esta inconstitucionalidad general parcial sobre algunos artículos de la ley de extinción de dominio, porque en sus manos está poder suspender, expulsar o suprimir estos artículos al momento de un análisis preciso sobre los cuales va a versar la legitimación y el derecho de los artículos constitucionales. Honorables magistrados, cabe remarcar también el hecho de que el artículo 68 y el artículo 70 de la ley de extinción de dominio a nosotros nos habla un poco más allá del comicio y nos habla un poco más de la medida cautelar en sí, sobre la cual va a plasmar el hecho de la extinción de dominio. Cuando nosotros vemos en realidad este tipo de flagrancia al momento de convertirse de una inconstitucionalidad, lo que nosotros creemos es que existe una disyuntiva al momento de aplicar la ley. Tiene que ser revisada, y no solo tiene que ser revisada, como indica Ferraioli, la Corte de Constitucionalidad es un órgano cuasi legislador. Somos 3 cortes de constitucionalidad en Latinoamérica nada más. Tenemos el privilegio de tenerlos a ustedes y poder solicitar ante ustedes que la violación de ese derecho puede ser reformable, que ustedes pueden en su momento procesal no solo defendernos a nosotros como Estado y que no se vulneren los derechos constitucionales, sino que se haga hacer y prevalecer en sí la justicia sobre ese derecho natural de todos los guatemaltecos. En tal virtud, honorables juzgadores, magistrados, solicito ante ustedes de fondo y habiendo analizado en sí el escrito inicial y con posterioridad algún previo que se me impuso, solicito ante ustedes que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general por vicio parcial de la ley contra los artículos 2E, 16, 35, 39, 68 y 70 de la Ley de Extinción de Dominio del Decreto 55/2010 emitido por el Congreso de la República de Guatemala. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Ruth Jessica López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente acción de inconstitucionalidad, al analizar la misma, se establece que el accionante no realiza la parificación que debe contener dicha acción, pues debe realizar uno por uno los argumentos que él considera por los que la norma que considera inconstitucional vulnera lo establecido en la Constitución. Sin embargo, del escrito en el que contiene la inconstitucionalidad general planteada y de los argumentos expuestos, se evidencia que el accionante plantea de manera generalizada sus argumentos, indicando pues que son de carácter personal y subjetivo dichos argumentos, por lo que no realiza el análisis confrontativo que se debe realizar para que esta Corte entre a analizar el fondo de la inconstitucionalidad general planteada. Se evidencia que el accionante incumple con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y lo establecido en los artículos 29 y 30 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, pues al exponer esos argumentos de manera generalizada no realiza la confrontación jurídica que debe de realizarse para que pueda ser conocida esa inconstitucionalidad. Este criterio ha sido sostenido por esta Corte en la sentencia emitida en el expediente 556 del año 1997.
No obstante, los argumentos expuestos hacen evidente la improcedencia de la inconstitucionalidad presentada. Esta Fiscalía quisiera traer a colación lo establecido en la parte de los considerandos del decreto 55/2010 de la Ley de Extinción de Dominio, específicamente el considerando cuarto, que establece que esta ley se emite con el imperativo de emitir una legislación adecuada para recuperar a favor del Estado, sin condena previa ni remuneración alguna, los bienes, ganancias, productos y frutos provenientes de actividades ilícitas o delictivas. En ese contexto se evidencia que el espíritu del legislador al emitir dicha norma es que el Estado se vea beneficiado con aquellos bienes que han enriquecido de manera ilícita o de actividades delictivas a las personas que no tienen la capacidad económica para adquirir esos bienes, porque al final quien se ve afectado por dicho enriquecimiento es la sociedad y el Estado representa a la sociedad. Por eso es el principal beneficiario al momento de que se emita una sentencia o una acción de extinción de dominio. Esta Fiscalía considera que los argumentos del accionante pues no son veraces, pues una de las características principales de la Ley de Extinción de Dominio es la independencia y autonomía, por lo que no es un proceso paralelo a un proceso penal, ni tampoco se confunden unas figuras penales con las figuras de la Ley de Extinción de Dominio, como lo aduce el accionante. Pues, de conformidad con el artículo 12 de dicha ley, la fiscal general, ya sea ella o por medio del fiscal que ella designe, es la que inicia la investigación previa para poder determinar si procede o no una acción de extinción de dominio, la que se caracteriza por tener la fase inicial y la fase previa de investigación, que es la que realiza la fiscal, y al momento de concluir esa fase previa de investigación, que es a la que se refiere el accionante, ya la fiscal solicita al Procurador General de la Nación la delegación de la acción en nombre del Estado para poder solicitar al juzgador el inicio de la acción de extinción de dominio. En este proceso de extinción de dominio se respetan tanto el debido proceso como el derecho de defensa, pues se le da la oportunidad a las partes interesadas y a los terceros de buena fe para que presenten la prueba que ellos consideren pertinente, con el objeto de desvirtuar pues la investigación realizada por el Ministerio Público. Y no es pues veraz lo que dice el accionante de que únicamente a la contraparte se le da la carga probatoria, porque aquí, como vemos, se da la solidaridad de la prueba. Todas las partes pueden proponer la prueba que consideren pertinentes. Esta Fiscalía quisiera dar lectura a la parte conducente de una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia en un caso similar de extinción de dominio. Puede hacerlo, abogada. Gracias. Sentencia emitida en el expediente C-740 por la Corte Constitucional de Colombia. Cuando el Estado ejerce la acción de extinción de dominio, sigue vigente el deber de cumplir una intensa actividad probatoria, pues solo con base en pruebas legalmente practicadas puede inferir que el dominio que se ejerce sobre determinados bienes no encuentra una explicación razonable en el ejercicio de actividades lícitas. Es decir, el Estado debe acreditar que, comparando un patrimonio inicial y otro final, existe un incremento en principio injustificado. Luego, una vez iniciada la acción, la persona afectada tiene el derecho de oponerse a la pretensión estatal y, para que esta oposición prospere, debe desvirtuar la fundada inferencia estatal, valiéndose para ello de los elementos de juicio idóneos para imputar el dominio ejercido sobre tales bienes al ejercicio de actividades lícitas. Nótese cómo no es que el Estado, en un acto autoritario, se exonere del deber de practicar prueba alguna y que, sin más, traslade al afectado el deber de acreditar la licitud de la procedencia de sus bienes. Por el contrario, aquel se encuentra en el deber ineludible de practicar las pruebas necesarias para concluir que el dominio ejercido sobre los bienes no tiene explicación razonable derivada del ejercicio de las actividades lícitas. Satisfecha esta exigencia, el afectado en legítimo ejercicio de su derecho de defensa puede oponerse a esa pretensión y al llegar a los elementos probatorios que desvirtúen esa fundada inferencia estatal, puede no hacerlo las pruebas practicadas por el Estado a través de sus funcionarios. Bien pueden generar la extinción de dominio acreditado, desde luego que la causal que se imputa fue su ilícita adquisición. Esta sentencia pues es aplicable al caso concreto, pues establece que la carga de la prueba no es únicamente para la persona que se ve sujeta a un proceso de extinción, sino que el Estado debe demostrar la ilicitud de dicho bien y la contraparte la licitud de la adquisición de dichos bienes.
Por otra parte, el accionante indica que el proceso de extinción se da como una pena principal o accesoria que establece el Código Penal. Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de extinción es independiente totalmente a un proceso penal, pues acá no se está viendo la culpabilidad o no de la persona sujeta a un proceso de extinción, sino que se está viendo la licitud o ilicitud de los bienes que están sujetos al proceso de extinción. Esta Fiscalía considera que la denuncia del accionante de que el contenido formal y sustancial de los artículos 2, inciso E, 16, 35, 39, 68 y 70 de la Ley de Extinción, en contraposición a lo establecido en los artículos 12, 44 y 49 constitucionales, pues no es existente, ya que para que se dé un proceso de extinción, primero deben cumplirse con lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Ley de Extinción, y cuando la investigación realizada por el Ministerio Público determine un fundamento serio y razonable para la concurrencia de una o más causales establecidas en el artículo 4 de la Ley de Extinción, solo así se procederá a un proceso de extinción en el que todas las partes pueden hacer valer los derechos y garantías que la Constitución les provee. De lo anterior se evidencia que el Estado pues tiene la Ley de Extinción como uno de los mecanismos para combatir el crimen organizado y proteger los derechos constitucionales y legales de las personas honradas, el mantenimiento de la estructura estatal y el rechazo normativo social de la acumulación de riqueza por actividades ilícitas. Para finalizar, y no quiero dar lectura nuevamente, sino únicamente hacer referencia para que se tome en cuenta al momento de emitir la sentencia, la sentencia emitida en el expediente 1086 del año 2012, en el cual esta Corte pues ya tuvo conocimiento de una acción de inconstitucionalidad presentada con argumentos similares a los del hoy accionante, en la cual se declaró sin lugar dicha acción de inconstitucionalidad, y con dicha sentencia pues se evidencia que esta Corte ha establecido la constitucionalidad del decreto 55/2010 del Congreso de la República, Ley de Extinción de Dominio, y pues las cuestiones sometidas a su conocimiento por el accionante pues no tienen asidero legal para ser conocidas por esta Corte. Referente también a que la normativa impugnada se refiere a la palabra comiso. Esta Fiscalía también quisiera indicar pues que no es válido el argumento del accionante, pues el término comiso en la normativa jurídica puede tener diversas aseveraciones, tanto en la vía penal como en la vía civil, y válidamente en extinción de dominio, pues la palabra comiso, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa la pérdida de la cosa a favor de alguien. En el caso concreto, es la pérdida del dominio de determinados bienes a favor del Estado, por lo que cuando se establezca su origen o adquisición ilícita, por lo que los argumentos aducidos por el solicitante no demuestran que las disposiciones objetadas en la palabra comiso sea inconstitucionalidad. Es importante, para finalizar, tomar en cuenta lo establecido en la Ley del Organismo Judicial, artículo 11, que establece que las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, al menos que aparezca expresamente que se ha utilizado en distinto sentido. Aquí establece específicamente que se ha utilizado para referirse a la pérdida del dominio del bien a favor del Estado cuando ha sido adquirido de manera ilícita. Derivado de los argumentos antes expuestos, de las sentencias pues traídas a colación, esta Fiscalía solicita a la Honorable Corte que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad general planteada por el abogado Cano en contra de los artículos 2, inciso E, 16, 35, 39, 68 y 70 de la Ley de Extinción de Dominio, y se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la ley de la materia. Gracias. Se clausura la presente audiencia.